mayordomía. Hemos entonces hablado sobre cómo administrar el tiempo, en ciertos aspectos las finanzas, dimos algunos consejos como no endeudarnos, no volvernos esclavos, consumidores de tantas cosas en medio de este siglo que nos ofrece y nos satura con ofertas. Si usted ha visto, siempre hay ofertas. Si no es Black Friday, pues es Black Monday. Y si no es Black Monday, se inventan otro color y otro día. Siempre va a haber ofertas. Por eso el cristiano debe aprender a administrar sus finanzas de acuerdo a los principios bíblicos. Recordando, hermano, que siempre Dios nos da la oportunidad de elegir. Usted siempre puede escoger administrar sus finanzas bajo los principios bíblicos o administrar sus finanzas fuera de los principios bíblicos. No es una obligación. Dios nos da el consejo de su palabra y cada uno decide lo que hace. Pero sí es nuestra responsabilidad como iglesia enseñar que quienes se acogen a los principios bíblicos, a las leyes espirituales que encontramos en la palabra, pueden estar convencidos de que van a ser bendecidos por Dios. Usted puede decidir si administra solo o si incluye a Dios en la administración de sus finanzas. Y aclaro, económicamente le puede ir bien con las dos formas, porque mentiríamos si yo le digo a usted que le va a ir mal económicamente si administra las cosas sin Dios, porque puede que le vaya bien. Y por eso en el mundo hay gente rica que no tiene a Dios. ¿Cómo han hecho? Bueno, tienen sagacidad, han tomado algunas buenas decisiones a la hora de invertir y eso les ha traído remuneración económica. Pero lo que sí le puedo garantizar, hermano, es que el que administra sus finanzas sin acogerse a los principios de Dios, a los principios bíblicos, no tendrá la bendición de Dios, que es diferente, porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Usted se puede enriquecer, pero con esa riqueza puede añadir tristeza. Pero si usted se acoge a los principios del reino del Señor, yo le aseguro que usted va a ser bendecido a la manera de Dios. Una bendición que va más allá de lo económico y de lo monetario. Porque, hermanos, nosotros hemos sido realmente bendecidos por Dios. La bendición de Dios va mucho más allá de tener una buena economía. La bendición de Dios significa paz, descanso para nuestro corazón, para nuestra alma. La capacidad de elegir con sabiduría. Así que podemos entonces escoger. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra para el espíritu, recoge para el espíritu. Si usted siembra para la carne, recoge para la carne. Si usted siembra generosidad, ¿qué va a recoger? Que les han enseñado esto desde su niñez. Hay un hermano aquí
que prácticamente todos los domingos trae primicias. Alguien le enseñó eso en algún momento de su vida y él se aferró a ese principio. Eso no lo hacen todos, pero ese hermano y su familia se aferraron a ese principio en particular. ¿Y usted cree que Dios no los bendice? Claro que sí, porque él ha creído en ese principio. Está ahí para el que lo quiera hacer. Y entonces muchos hermanos se han acercado: pastor, este año no hicimos nuestro culto. Dios los bendiga a ellos, ¿verdad? Porque de alguna manera tienen ese sentir y ese deseo y han aprendido esa enseñanza, quieren ponerla por obra. Así que vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de eso. La palabra primicia significa algo, significa algo que anticipa la cosecha o anticipa lo que ha de venir. En la sabiduría popular tenemos muchos dichos que tienen que ver con el principio de las primicias. Hay gente que dice: en el desayuno se sabe lo que va a ser ¿qué? El almuerzo o la comida. Es un dicho popular que incluye el principio de las primicias, es decir, lo primero anuncia lo que viene, ¿sí? Hay otro dicho que dice: para la muestra un botón. Habla de eso, de que de una muestra, de un pedacito se puede saber lo que va a venir en el futuro. Otro dicho: lo que empieza mal, ¿cómo termina? Y lo que empieza bien, ¿lo ha dicho usted en algún momento? Es sabiduría popular, pero tiene mucho que ver con este principio de las primicias. En la palabra encontramos cómo Dios nos enseña que a través de un acto de ofrecer al Señor primicias, es lo primero o la mejor parte de algo, nos estamos anticipando a la bendición que queremos recibir en el futuro. Vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos capítulo 11, versículo 16. Miren lo que dice la Escritura. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo es, o también lo son las ramas. Y nos habla aquí de un concepto, dice: Cristo es la primicia de los que resucitaron. Porque cuando hablamos de primicias no solamente se habla de agricultura, que si usted tiene una vaca, entonces ese primer cordero, ese primer ternero es la primicia. O si usted tiene una gallina, ese primer huevo es la primicia. No, la primicia es un concepto general, un concepto espiritual. La Biblia menciona que Cristo fue la primicia de los que resucitaron. ¿Cómo así? Si en la Biblia muchos resucitaron. Sí, pero Jesucristo fue el primero que resucitó para no volver a morir jamás. Por eso Él es el primero de una gran cosecha que también van a morir, pero en algún momento van a resucitar para no ver muerte. Y entre esos estamos muchos de los que están hoy aquí reunidos. Lázaro resucitó, pero ¿qué pasó?
volvió a morir. En algún momento tuvo que haber vuelto a morir. Por eso Él no cuenta ahí. Pero Jesucristo resucitó para no volver a morir. Y como Él es la primicia, entonces esa primicia nos asegura a nosotros que aunque muramos, si morimos en Cristo, un día también vamos a resucitar para no volver a ver corrupción, ni volver a ver muerte. Alabanzas al nombre de Jesús. Romanos 8:23. Acompáñenme a leer Romanos capítulo 8, versículo 23. Mire lo que dice la escritura. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos que las primicias del Espíritu. Es decir, hermanos, lo que nosotros estamos viviendo aquí, disfrutando aquí en la tierra, no son sino las primicias de lo que se avecina. Es como la anticipación de lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. Es el concepto de la primicia. Lo primero, la parte, algo que nos anticipa lo que va a venir. Por eso imagínese, si usted se goza en la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo se mueve con libertad, usted es renovado, usted es fortalecido, usted es edificado. Pero estos son solamente las primicias de lo que Dios tiene preparado para nosotros allá en la morada celestial. Es como una degustación, una muestra de lo que viene, de la gran cosecha que viene para todos nosotros. Es el concepto de primicia. Así que cuando nosotros analizamos esto, quiero que me acompañe el libro de Levítico, capítulo 23, verso 10. Vemos cómo Dios, a lo largo de la historia bíblica, le enseñó al pueblo a dar primicias, entre otras muchas formas que el pueblo de Israel daba. Una de las cosas que el pueblo de Israel hacía era dar primicias para reconocer a Dios como dueño, Señor y soberano de todo. Miren lo que dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el verso 11: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. Deuteronomio capítulo 26, verso 1 al 3. Vamos a leerlo. Deuteronomio 26, verso 1 al versículo 3. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que Dios nos daría. Éxodo capítulo 13, el versículo 1 y el versículo 2. Éxodo capítulo 13, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame
todo primogénito. ¿Qué es un primogénito? El primero que nace. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Qué dijo el Señor? Había un principio ahí, y era que el pueblo aprendiera que lo primero y lo mejor, ¿a quién le pertenece? A Dios. Y eso implica, hermano, un acto de fe. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Vea, hermano, cada vez que nosotros damos algo para Dios, tenemos que hacerlo con fe. Si no, no tiene sentido. Caín le llevó una ofrenda a Dios, pero la Biblia dice que a Dios no le agradó. ¿Sabe por qué? Porque Caín no lo hizo con fe. Pero dice la Biblia que Abel presentó las primicias de lo que él había recibido como un acto de fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando nace el primero y Abel lo ve y dice, uy, este está bonito, bueno, pero yo se lo prometí a Dios. Eso implica un acto de fe, porque no se sabe si el segundo o el tercero va a ser tan bueno como el primero. Así que para ofrecerlo yo tengo que tener fe y tengo que creer en el principio de las primicias, que si yo doy lo mejor para Dios, si yo doy lo bueno para Dios, si yo doy lo primero, Dios es fiel para que el resto de la cosecha sea bendecida y sea prosperada por Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Es como el hombre que le dijo a Dios cuando se subió ahí a la barca y él le dijo, Señor, te voy a dar las primicias. El primero que pesque, ese es para ti. Las primicias, Señor, las voy a llevar. Y lanzó el hombre el anzuelo y se sentó a esperar. Aquí hay hermanos que pescan. Ellos saben cómo es. Cuando picó y el hombre cogió y empezó a jalar. Uy, Padre Santo, este es uno gordo. Venga, hermano Javier, ayúdeme. Y vengan, hermanos, ayúdeme y sáquelo. Cuando lo sacó y cae ahí un atún de esos, imaginémonos. No sé si los atunes se puedan pescar con anzuelo, pero déjeme a mí ilustrarlo así. Cayó ese grande y el hombre comenzó a sudar. Dijo, ay Señor, yo te lo prometí. Yo dije que esa era la primicia. Mejor doy el segundo. Claro, porque ahora ve que es grande. Pero ahí está el principio de las primicias. Que yo pueda creer que Dios es fiel, que Dios es soberano, que Él es proveedor. Porque no se trata si me alcanza o no, hermano. Nosotros obramos por fe. Creemos en que Dios es fiel para bendecir el resto de la cosecha. Por eso, bueno, nosotros tratamos de hacer ese culto de la primicia, esa ofrenda que presentamos al principio del año. Pero no quiere decir que no se pueda hacer después, pero tratamos de hacerlo. Este año no lo hicimos así. Hubo cambio de administración y bueno. Pero viendo la petición de los hermanos, entonces lo vamos a hacer el próximo domingo. Pero es un principio que usted voluntariamente y de su espontaneidad puede practicar. Ni siquiera es necesario que usted espere a que haya un culto de primicias. Usted lo puede hacer. Es una decisión personal. Y me llama la atención que en la Biblia encontramos el ejemplo de un hombre que hizo eso.
Acompáñenme nuevamente al segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 20. Vamos a volver a leerlo, dice: de esta manera hizo, ¿quién? Acuérdese de este hombre, Ezequías, en todo Judá, y ejecutó, ¿qué? Miren lo que dice la Biblia: lo bueno, ¿qué más? Lo recto, ¿y qué más? Y verdadero delante de Jehová su Dios. Hizo lo bueno, lo recto y verdadero. Si usted no conoce la historia de Israel, hubieron varios reyes que se apartaron de Dios, se volvieron a otros dioses y comenzaron a edificar altares, y eso fue un desorden, y la gente se apartó y la gente dejó de reconocer a Dios, de practicar el dar. Pero cuando llega Ezequías al reino, dice la Biblia que él comenzó a restablecer un montón de principios que el pueblo de Israel había olvidado. Y dice la Biblia que cuando lo ejecutó, lo hizo, esto fue bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Pero quiero que veamos qué fue lo que él hizo en sí. Vamos a ir unos versos atrás, capítulo 31. Vamos a leer el verso 4. Capítulo 31, verso 4. Mire. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Verso 5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron, ¿qué? Muchas primicias de grano, vino, aceite, miel. Y usted dice: pastor, yo no tengo ni grano, ni vino, ni aceite, ni miel. Porque no tenemos ya nada de eso. El principio de las primicias se aplica al fruto, es decir, al resultado de lo que cada uno de nosotros hace hoy en día. Dice: y de todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Versículo 6. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, trajeron de los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová Dios, y los depositaron en montones. Pero entonces yo quiero que usted mire algo. Al finalizar este capítulo, dice la Biblia que Ezequías hizo ¿qué? Lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Dios. Y si usted lee qué fue lo que hizo el rey Ezequías fue restaurar el principio que el pueblo de Israel se había apartado de él, de darle a Dios a través de los diezmos, a través de las primicias. Y cuando lo restauró, dice la Biblia que era bueno, recto y verdadero a los ojos de Dios. Por eso, hermanos, nosotros como iglesia no podemos dejar de enseñar esto, porque la Biblia nos enseña que es bueno para nosotros, que es algo que nos enseña rectitud, que es algo que nos enseña verdad. Y yo le doy gracias a Dios por la administración en la que estamos, porque hacemos las cosas con transparencia delante de Dios. Y yo quiero, hermano, transmitirle a ustedes confianza, porque estamos aquí haciendo las cosas con temor delante de Dios.
Aquí no estamos enriqueciendo a nadie. Ustedes saben que el principal objetivo de las finanzas de la iglesia es cumplir la misión que se nos ha encomendado. ¿Cuál es? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No estamos aquí para enriquecernos. Todo lo que hacemos aquí se hace con transparencia, se registra, es auditado, hermano. Su pastor no es una pieza suelta. Yo no hago lo que quiero. Yo tengo autoridades a las que les tengo que rendir cuentas. Los hermanos diáconos lo saben. Nosotros tenemos un veedor y toda la economía de la iglesia está en la nube y es supervisada desde la sede nacional. No estamos aquí para enriquecer a nadie en particular. Invertimos en la obra del Señor. En estos días fuimos a visitar a alguien y yo estaba con el hermano Jaime y entonces habían ahí unas personas familiares de unos hermanos que ellos van a otra iglesia. Y entonces ellos estaban contando que habían cosas que no les parecían, porque es una iglesia de estas autónomas. El pastor no tiene a nadie a quien rinda cuentas y parece que allí se está enriqueciendo el pastor a costa de lo que dan las personas. Aunque la Biblia nos dice que el que predica el evangelio viva del evangelio. Pero hermanos, no estamos aquí para caer en la opulencia, en la ostentación y para enriquecernos. Estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Y nos estaban contando ahí que, por ejemplo, el pastor cumplió años y le regalaron una moto como de 17,000 euros. Entonces ellos estaban como inconformes con eso y yo, por molestar, le dije al hermano Jaime: apunte para cuando cumple años el pastor. Tome nota, tome nota. No está mal darle un regalo al pastor, pero hermano, todo tiene un equilibrio, ¿sí? Ya eso es bueno. Pero usted tiene que darle gracias, hermano, a Dios, porque estamos en una iglesia que administra las cosas con transparencia. Ustedes ven cómo nuestra iglesia sostiene misioneros en otras partes del mundo. Ustedes han visto que aquí se invierte dinero y tendremos que seguir invirtiendo. E incluso ustedes son conscientes que aunque tenemos necesidades locales aquí, nosotros podríamos decir, abarcamos todo para lo local, pero hemos aprendido un principio y es el principio de dar. Y aunque tenemos necesidades locales, no dejamos de enviar aportes y ofrendas para que en otros lugares de España, en otros lugares del mundo, se siga predicando la palabra y el evangelio del Señor. Con los diezmos que ustedes aportan y separan con temor para el Señor, la iglesia sostiene la familia pastoral local. Pero quiero decirles, hermanos, con sus aportes también se sostienen otras muchas más familias que están predicando el evangelio del Señor, porque hemos entendido que hay que dar, y ese es el secreto de la bendición. Por eso este hombre, cuando restauró estas cosas, dice la Biblia, hizo lo bueno, lo recto, lo verdadero delante de Dios. Y nuevamente le digo, usted decide si quiere aplicar estos principios. Usted puede decir, yo no creo en eso. Bueno, el Señor en algún momento le dijo al pueblo de Israel: pruébenme a ver. Los retos, los desafíos. Acójanse a esos principios, a ver si es que yo no les voy a abrir las ventanas de los cielos para derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dice la Biblia: reprenderé por vosotros al devorador. Y sabe, hermano, que hay algo que uno se da cuenta como pastor, como administrador de la iglesia. Cuando usted no da para Dios,
por X o Y razón, porque no se acoge a los principios del reino en cuanto a la administración financiera, hermano, le aseguro que ese dinero se le va por otra parte. Porque hay un devorador, hay un costal que está roto. Quizás usted no lo ve, usted echa ahí en saco roto. Pero cuando usted cree en Dios, hermano, hay como una protección, hay una cobertura especial. La bendición de Jehová, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que el Señor dice: pruébenme. Háganlo a ver si es que yo no voy a responder. Y por eso, hermano, creyendo en la palabra de Dios, nos paramos aquí con autoridad a decirle a la iglesia: sean fieles, mayordomos financieros, y ustedes se van a dar cuenta que hay un Dios tan grande, tan poderoso, que sigue multiplicando los panes, los peces. Él lo hace. Pero usted tiene que creerle a Dios. Y una de esas maneras de dar son las primicias. Entonces usted dice: Señor, te voy a dar esto, lo primero. Hay hermanos que porque la primicia es algo voluntario, no hay una cantidad establecida, usted lo puede escoger. Pero hay muchos hermanos que dicen: bueno, Señor, te voy a dar lo equivalente a un día de salario. Te voy a dar eso primero. O otros que su fe, o llamémoslo así, su ambición, en el buen sentido, porque la primicia lo que hace es anticipar la calidad de lo demás, del resto. Y entonces hay quien dice: voy a dar una semana. O en Colombia conocí hermanos que eran taxistas y dicen: bueno, lo que entre hoy de las carreras, yo se lo dedico a mi Señor. Esas van a ser mis primicias. Ya cada uno de manera personal, de acuerdo a su fe, lo puede hacer. Pero lo que yo sí le puedo asegurar, hermano, es que hay un Dios que bendice. Porque este es un principio del reino de los cielos. Acompáñeme a leer ahí en el versículo 21. Entonces, después de decir que Ezequías hizo lo bueno, lo recto, lo verdadero delante del Señor, dice: como resultado de haber restablecido esos principios en Israel, miren lo que pasó: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón. ¿Y qué pasó? Y fue prosperado. La Nueva Versión Internacional dice: y tuvo éxito. Porque cuando tú crees en los principios bíblicos, y nuevamente repito, hermano, para esto se necesita fe. Fe, hay que tener fe. Porque esto no funciona de otra manera, eso es así. Hay que tener fe. Y usted puede, sí, nosotros tenemos que ser organizados porque Dios es un Dios de orden. Pero hay un momento en la vida del ser humano donde hay que tener fe. Por más que los discípulos hicieran cálculos, 5 más 2 igual 7. Venga, volvamos a repetir. 2 más 5 igual 7. ¿Cuántos hay? 5,000 más esposas e hijos. 5,000 menos 7 igual 4,993. Pónganle fe a eso, vamos a volverlo a hacer. 5 más 2 igual 7. Y siempre va a salir así. Pero hay un momento donde uno tiene que creer y tener fe. Así que el Señor Jesús dijo: dejen de sumar y de restar. Traigan aquí lo que tienen. Y eso sí, aunque era poquito, era todo lo que ese joven tenía. Pero eso poquito, y que para él fue un gran esfuerzo, Jesucristo lo tomó
Y ahí fue donde sucedió el milagro. Yo quiero, hermano, a través de estas enseñanzas, le he pedido al Señor que nos dé una inyección de fe. Porque esto no va a funcionar de otra manera. Y yo necesito que ustedes como iglesia me ayuden a creer. Yo creo. Le pregunto, ¿usted cree que Dios nos puede ayudar? Tenemos un proyecto por delante. Y vamos a creer, a ser optimistas. Porque cuando hay fe, hay optimismo. Dios nos va a ayudar. Que hay que pagar 7,000 euros por esas mangueras, las vamos a pagar. Y Dios nos va a dar ese dinero. Que hay que seguir invirtiendo en esto, lo vamos a hacer. Y Dios nos va a dar el dinero. Porque Dios es grande y Él hace milagros. Pastor, pero yo no tengo para... Si usted cree, yo le aseguro que Dios le va a dar. Porque Dios va a dar a través de ustedes. Él lo va a hacer. Todos los meses, hermano, aquí sucede un milagro. Todos los meses. Y el gobierno se está dando cuenta de eso. ¿Cómo es posible que esta gente, que esta iglesia sea capaz de cumplir, de pagar con fidelidad un alquiler, y sean capaces de adecuar esto, y sean capaces de seguir invirtiendo en la misión, y sean capaces de, mientras las empresas cierran y mientras las empresas reducen personal, la iglesia sigue enviando pastores, sigue enviando obreros, sigue enviando misioneros? ¿Sabe por qué? Porque esto lo sostiene el Espíritu Santo. Él es el que financia la obra. Pero nosotros necesitamos creer. Yo quiero invitarle que se ubique en sus pies. Por eso quiero invitarle, hermano, a que esta semana usted ore, hable con el Señor, y de lo que Él proponga en su corazón, usted separe su primicia. Si lo quiere hacer así, el próximo domingo entonces vamos a tener el culto de primicias y vamos a hacer una oración aquí. Y creemos en lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 30 y 31. Prepárense para que cantemos tu programa. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 44, verso 30 y verso 31. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo lo que, esto es lo que hacía el pueblo de Israel, toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos esto? Lo que creemos, hermano, pero es un principio voluntario, para que repose la bendición de Dios en vuestras casas. Y eso es lo que vamos a hacer este próximo domingo. Así que vamos a orar en esta hora, porque en esta oración no le decimos al Señor, mira, aquí puede haber alguien que le cuesta creer en esto, en lo que enseña la Biblia de la economía, por la manera como lo educaron. Y obviamente tiene que haber un punto, un momento donde el Espíritu Santo es el que nos convence. Pero en mi caso personal, hermano, yo crecí viendo a mi abuelo, un hombre de Dios, que llegaba a la casa con el mercado y nos enseñaba: esta es la bendición de Dios. Un hombre que predicaba que Dios es proveedor, y vimos milagros, cómo Dios proveía, cómo Dios daba, cómo Dios impartía con abundancia. Y esa fe quedó ahí, pero pudo que haya alguien aquí que no.
que no creció así, antes le enseñaron en su casa mal, y con resentimiento y con amargura. Pero ¿qué tal si tú le dices en esta oración al Señor: Señor, si tú me tienes aquí y me permites escuchar esta palabra, yo quiero hacer un cambio? Porque le aseguro, hermano, que ese cambio va a traer bendición no solamente para usted, es para sus hijos. ¿Sabe, hermano, la bendición de un hogar cuando sus hijos crezcan? Yo le he enseñado a Matías, el diezmo hay que darlo, hay que separar para Dios, esa parte es de Él, le corresponde. Hay que aportar con generosidad, hay que compartir. Yo estoy seguro que si Él lo hace, Él va a tener un hogar bendecido el día de mañana. Que nosotros podamos transmitir esto a nuestros hijos, a nuestras familias, porque hay un Dios que provee. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices al Señor: Señor, ayúdame? Yo quiero poner en práctica estos principios bíblicos. Si hay un corazón duro, de piedra, Señor, tú eres el que convence, tú eres el que pone el querer como el hacer. Habla con Dios. Y si hay alguien que se sienta movido por el Espíritu Santo a hacer un compromiso con Dios en esta hora, dígale: Señor, yo voy a acogerme a estos principios, voy a creer, y el pueblo que voy a probar.